Cuando vamos a iniciar con un emprendimiento, es posible que lleguen a nosotras muchos miedos. ¿Será que sí va a funcionar? ¿Sí voy a tener clientes que estén dispuestos a comprarme? ¿Sí va a ser rentable? ¿Podré mantenerlo en el tiempo? ¿Seré feliz ahí? Es común que tengamos muchísimas dudas e inseguridades, e incluso que nos quedemos paniqueadas y que finalmente no tomemos acción y no avancemos. Es por esto que hoy en este espacio estaremos hablando con Cindy Rodríguez. Ella es la CEO de la Corporación Fomentar Desarrollo y con ella estaremos teniendo una conversación de cuáles son esos principales riesgos que tenemos en el momento de emprender y cómo podemos mitigarlos, preverlos y tenerlos claro antes de iniciar con nuestro emprendimiento. Hola Cindy, ¿cómo estás? Muchas gracias por... Hola Ana, ¿cómo ¿Cómo estás? Muchas estás? gracias por tu invitación. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y bueno, estamos muy contentas de que nos puedas compartir un poco de todo el conocimiento que tienes sobre este tema que realmente es uno de los más importantes cuando vamos a empezar con nuestro proceso de emprendimiento. Así que te cedo la palabra para que empieces a contarnos un poco de qué es esto de los riesgos a la hora de emprender, cuáles son estos principales riesgos que tenemos cuando estamos empezando a crear nuestro negocio. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya me habían presentado, Ana, es Cindy Rodríguez. Yo, a través de la experticia y a través de la academia, pues conozco el tema de riesgos, dado que en la corporación intervenimos en empresas de diferentes tamaños. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos toda la parte de estandarización de procesos, tenemos que ver con este tema de la gestión del riesgo para que la empresa crezca. Las miradas de los sistemas de gestión ahora tienen esta mirada desde el riesgo, por lo tanto conocemos bien cómo podemos ayudar a gestionar y qué herramientas se pueden utilizar. También desde nuestra empresa, es decir, llevamos 7 años, no solo sobreviviendo, sino también creciendo, alimentándonos de estas nuevas herramientas, aplicándolas y las queremos compartir hoy con ustedes. Entonces, en primer lugar, pues queríamos enfocar en que el riesgo no es, digamos, algo que viene de afuera y nosotros no lo podemos gestionar, simplemente podemos reaccionar. Realmente la mayoría de los riesgos nosotros lo podemos gestionar previamente. Entonces quería compartirles esta imagen de esta escalera puesta en estos botecitos de pintura. Básicamente ilustra que a veces nosotros mismos nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo nuestras empresas, nuestros emprendimientos, porque esto también está dirigido hacia los emprendedores, personas que solo tienen la idea de negocio y quieren llevarla a cabo, pero no saben a qué se enfrentan. Entonces, pues nosotros sí podemos gestionar estos riesgos y desde la definición, recordemos que el riesgo es la probabilidad de que un evento no deseado ocurra. La oportunidad es también lo mismo, la probabilidad de ocurrencia de un evento que ocurra, que nosotros queremos que ocurra o que llegue, nosotros, digamos, podamos aprovecharlo. Entonces el riesgo está ligado siempre a algo negativo. Por eso es importante desde la mirada de la prevención o desde la mirada de la gestión poder mirar que se pueda gestionar. ¿A qué me enfrento cuando emprendo? Pues digamos que esa pregunta es muy recurrente y realmente hay un tema de abordaje desde el miedo, porque nosotros le tenemos miedo pues a lo que no podemos controlar. Y en el emprendimiento pues hay un sinfín de cosas que vienen, como nosotros las percibimos, es que vienen y nosotros no podemos controlar esas situaciones, pero sí las podemos controlar. Entonces quería compartirles, bueno, primero que esta ilustración nos habla del salto que nosotros vamos a dar, porque eso también es un salto de mentalidad. Sí, nosotros como empleados estamos siempre intercambiando un tiempo con un servicio y un dinero a cambio, pero es enmarcado bajo un contrato, es enmarcado bajo un horario, hay un tema de subordinación en el caso de las personas que están empleadas. En el caso de la prestación de servicios está atado a unos resultados. Cuando nosotros vamos a emprender, vamos a venderle a empresas o a personas naturales un servicio o un producto que nosotros mismos vamos a producir. Por lo tanto, la incertidumbre en cuanto a si será que voy a vender, será que voy a ganar, eso es como lo que más nos aborda acá en la cabeza. Pero recordemos que nosotros sí podemos abordar esos temas, sí podemos preverlos
pero tampoco parálisis por análisis. ¿Sí? La idea es ir llevando a cabo las ideas de una manera concisa, pero no después de que tengamos analizadas absolutamente todas las opciones, sino hay unos elementos de emocionalidad que es importante rescatar. Entonces, lo primero que quería rescatarles es, pues básicamente, en lo que a las personas emprendedoras se enfrentan. El primer riesgo que tenemos nosotros hay que enfrentarnos es el riesgo del mismo miedo que nosotros tenemos en nuestro interior de no poder hacer las cosas. Si ustedes se fijan, las personas más exitosas en sus proyectos no pueden ser necesariamente las que más arriesgan, pero sí las que tienen una mentalidad de poderlo hacer, ¿sí? Eso hace que nuestra actitud cambie. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que tener una serie de habilidades o desarrollarlas para poder emprender o llevar a cabo nuestra empresa a otro nivel. Por ejemplo, las ilustraciones que estamos mostrando nos muestran, hay dos personas, una narra un punto de vista, otra narra otro punto de vista, y hay otra personita que se cultiva a sí misma. Si ustedes se investigan en internet, siempre hay 10 habilidades, 15 habilidades, 50 habilidades ejecutivas que deben tener los emprendedores. Realmente, yo rescato desde la experticia algunas específicas, que son las siguientes. Pues digamos que en la ilustración nos dice una muy importante, que es cultivar todo el tiempo nuevas perspectivas y nuevas habilidades propias de las personas que estamos emprendiendo. Necesitamos unas habilidades, digamos que yo rescato, por ejemplo, como el manejo emocional. Si, digamos, ante cualquier adversidad nosotros estamos saliéndonos de nuestro centro, sufriendo, pues digamos que no es la idea de emprender. Si nosotros no estamos manejando bien nuestras emociones, o sea que primero tenemos que centrarnos en nosotros. Hay que reaprender. Hay unas llamadas no tan blandas, sino que digamos son más técnicas, por ejemplo la administración del dinero y el manejo del negocio. El manejo del negocio, ¿a qué va? Es importante uno vincularse con negocios que conoce, con cosas que sabe hacer. No porque de pronto no sonó, porque eso da dinero, meterse de cabeza en un negocio que nosotros no tenemos ni la menor idea. La idea de un emprendimiento es que si a ti como persona te apasiona algo, tú puedas sacarle un fruto económico, supliendo una necesidad de las personas, que digamos que es lo más importante. Nosotros nos enfocamos mucho en el dinero como emprendedores, con el dinero, ¿cuándo me va a llegar el dinero? Y realmente cuando uno emprende es porque tiene como algo que le gusta hacer, que quiere que los demás le compren, pero tiene que darle una mirada desde el punto de vista del cliente. Si uno se pone en los zapatos del cliente y hace bien la tarea de saber qué le duele al cliente y yo cómo puedo suplir la necesidad, o sea, al revés, el dinero es una consecuencia de esa mirada. Entonces el miedo se va un poco como de fantasmas que uno tiene pues al comenzar un negocio. Es darle la mirada primero desde la parte de vista del cliente, que es lo que le duele para yo poder suplirlo. Al mismo tiempo nos estamos cultivando desde la administración del dinero, porque pues si una persona no sabe administrar el dinero desde su empresa, digámoslo así, y todo pues lo va a distribuir de una forma que no es, pues puede que sí esté un tiempo, pero de alguna manera las cosas pues van a salir mal económicamente. El tema de reaprender todo el tiempo, o sea, la flexibilidad cognitiva, un emprendedor tiene que saber un poquito de contabilidad, o tiene que saber un poquito de gerencia, tiene que saber de este tema de riesgos y manejar sus emociones, o sea, sí saber un poco de cosas, pero no significa que si uno no sabe absolutamente todo de todo no pueda emprender, no, realmente uno tiene una idea, tiene un dolor de alguien, de un cliente, de un nicho de mercado, lo aborda, lo suple y ahí todo se va conjugando. Sin embargo, hay un tema estratégico que es por lo que estamos acá, que es por el tema de los riesgos. Y es que nosotros podemos ver antes de empezar, primero hagamos un recuento, esos elementos. Primero, tengo un producto que suple una necesidad o un dolor de un cliente, porque a veces no es un artículo de primera necesidad, pero si es algo que la gente desea hacer por su bienestar, por ejemplo, lo va a adquirir. ¿Mm? Hay gente que vende rosas, hay gente que vende postres, que vende comida saludable, hay gente que vende, al contrario, frituras, hay gente que vende plantas.
Hay empresas ya constituidas que tienen otra serie de servicios y productos que venden al por mayor. Ahorita hay muchísimos emprendimientos de tapabocas, de guantes, de cualquier cantidad de cosas. Entonces, todos esos emprendimientos surgen porque hay un dolor en el mercado. Entonces, digamos, si nosotros no queremos ser un emprendimiento de temporada, por decirlo de alguna forma, pues la idea es buscar eso que nos gusta, eso que sabemos hacer y que la gente necesita. Es como la idea de poder meterse en un negocio. Estoy hablando desde el punto del inicio. Estos son los tipos de riesgo que nosotros tenemos desde la parte académica, porque pues la diapositiva anterior es mi perspectiva desde la experticia y desde lo que hemos vivido como empresa que brinda servicios a otras empresas y como empresa en su ejercicio diario. Entonces, básicamente, por eso pongo primero el sistema del manejo emocional, porque todo el tiempo van a haber dificultades, pero hay que saberlas sortear y el primer riesgo es que usted se salga de su centro y tome decisiones equivocadas por no saber manejar sus emociones. El tema del reaprendizaje. Estos son los riesgos ya tipificados desde la academia. Hablamos de riesgos sociales, hablamos de riesgos de seguridad de la información, hablamos de riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, hablamos desde estrategias, de cumplimiento, desde financiero, desde operativo, todo este tipo de la parte académica. Pero, pues digamos que desde la práctica, nosotros en esa tipificación, digamos, no la tenemos tan clara y, digamos, a los emprendedores siempre les aconsejamos hacer una lista de lo que consideran o los riesgos. Entonces, ¿qué puede salir mal? Entonces uno, pues al comenzar, o si ya tiene la empresa constituida y no tiene, digamos, la posibilidad de contratar, digamos, una consultoría o ese tipo de guías, puede hacer su listado de riesgos, su listado sin Excel, en un cuaderno, pues depende el nivel donde uno quiera llegar, el nivel de análisis y de profundidad. Hacemos un listado de riesgos de qué puede salir mal, entonces puede uno poner, no voy a vender, no voy a no voy a llegar a diferentes personas, no voy a, bueno, todo lo que supuestamente le puede salir mal, ¿sí? Entonces, generalmente uno se concentra en el no voy a vender, pero si ustedes se fijan en esta tipificación, hay un riesgo, digamos, por ejemplo, socialmente, usted puede estar en un país donde no le favorece su negocio. Si políticamente hay una decisión que le tumba. Voy a hablar, digamos, de un emprendimiento ahora que se tumbó y fue el tema de las cabinas de desinfección. Las personas se precipitaron a fabricar cabinas de desinfección acá en Colombia y a las 2 semanas el ministerio dijo, no van, no es viable y esas cabinas valían 2, 3 millones de pesos y todos los emprendedores que sacaron un inventario de cabinas pues perdieron su dinero. Entonces ese, por ejemplo, es un tema político, porque si su producto tiene que ver con una decisión, tiene que ver con algo que el gobierno en algún momento pueda prohibir, pues básicamente su negocio se va a acabar, o al menos esa línea de negocio. Socialmente, por ejemplo, bueno, pueden pasar muchos fenómenos de tipo social que dejan tu producto sin rentabilidad. El tema ambiental, por ejemplo, está todo lo que puede ser natural y todo lo que puede ser de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, eso sí es intempestivo, la parte de la naturaleza y lo ambiental. Hay cosas ambientales que son intempestivas, por ejemplo, una inundación, eh, un incendio, que eso, por eso se tipifican en ambientales, seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, también tienen su gestión. Conocimiento, o sea, que te roben la información de tu empresa es tecnológica y entró un hacker y se secuestró todo y te está pidiendo dinero. De cumplimiento legal, o sea, hay unas leyes que te impiden ejercer tu negocio y tú no las conoces, o básicamente hay leyes que hay que cumplir y no las cumplimos porque no sabemos, y eso es un riesgo de negocio también. Operativos los más comunes, y es todo lo que puede salir mal, no le entregué al cliente a tiempo, digamos, del proceso como tal, de los procesos administrativo, comercial, producción, los que ustedes tengan. Todos los emprendimientos y empresas tienen procesos, es importante saberlo. Eh, Financieros, pues básicamente es eso, por ejemplo, que no se recauda el dinero necesario si ustedes venden a crédito. Venden y venden a crédito y el riesgo está en que el cobro de cartera sea ineficaz. Entonces es importante en nuestra lista
hacerla teniendo en cuenta que están todos estos tipos de riesgo, incluyendo pues acá los que yo puse, pero esos son más bien elementos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la incompetencia no es un riesgo, no es que el riesgo es que la línea de facturación no facture, pues digamos que no, el riesgo no es que no facture, el riesgo final es que no se cobre y por lo tanto no entre dinero, ¿sí? Entonces hay que identificar bien ese tema de la lista de lo que puede salir mal. Entonces uno puede, hay unos riesgos que son reiterativos en algunas empresas. En emprendimientos, digamos que el riesgo inicial es, no, pues no vendo mi producto. Por eso, digamos que por la idea de la idea de negocio es aliviar el dolor de algún nicho de mercado. Si uno se inventa un producto a ver si de pronto en el mercado da, pues ya tiene otra dinámica que es un estudio de mercado para saber si, y ya requiere que uno tenga un músculo financiero para lanzarlo, para tanto poder ajustar, para poder, digamos, perder un poco, para poder invertir. Pero si estamos hablando desde la realidad, la mayoría de nuestras realidades es que nosotros necesitamos un dinero rápido por un servicio e ir creciendo. O sea, ese es en nuestro contexto acá en el país. Entonces, ese tipo de estudios de mercado, y eso pues tenemos que tener músculo financiero para ver si funciona, porque pasa lo que le pasó a los emprendedores de las cabinas. ¿Sí? Todo nuestro capital invertido y resulta que una decisión política lo anula completamente y ya toca vender las cosas a costo para no perderlas. Ese es como un ejemplo bien claro. Entonces es importante, si nosotros ya queremos identificar el riesgo, hacer la lista de los riesgos. Entonces uno enlista y ya después va mirando. ¿Qué es el segundo paso? Identificar causas y consecuencias. Son dos cosas completamente diferentes, porque mi riesgo puede ser no vendo. ¿Cuáles son las causas de que no vendo? Ah, porque es muy caro, porque la competencia, porque uno enlista las causas. Y deben ser causas bien especificadas. No es lo mismo que la consecuencia, entonces uno tiende a enredarse un poco entre cuál es el riesgo, cuál es la causa y la consecuencia. Y ahí, en ese ejercicio, ¿uno qué hace? Uno está gestionando el riesgo, porque digamos, vamos a poner un ejemplo clarísimo de hoy en día, y es todo este tema de la pandemia, todo el mundo nos tomó por sorpresa, porque era un riesgo de tipo natural, por decirlo de alguna manera, se podía clasificar ahí. Entonces, los riesgos naturales nunca se les prestaba mucho cuidado porque, no, pues es algo intempestivo. ¿Mm? Pero entonces lo intempestivo se puede gestionar desde dónde, ¿no? ¿Cuál es la causa de una inundación? No es la misma causa de la inundación una empresa que esté al lado de un río a una empresa que no, que se rompa un tubo y se inunde. En ambos casos, bueno, pues se inundó. Entonces, ¿cuál es la idea de la gestión de riesgos? ¿Usted qué va a hacer ante ese escenario? Entonces, cuando uno identifica riesgos, identifica escenarios que no quiere que sucedan, así sean intempestivos o sean planificados, por decirlo de alguna forma, porque hay riesgos que uno toma sabiendo que es un riesgo. Pero entonces uno se imagina que pase, entonces pues se inunda la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Si es una empresa que está al lado de un río, pues trate de que su operación no se quede en un segundo piso o que si se va a inundar el primer piso, pues que no se pierdan tantas cosas o que si se mojan no se dañen. Ese tipo de acciones evitan pérdidas completas de negocios o pérdida de capital o pérdida de... Todo trae una pérdida de alguna forma, ¿sí? Porque causa un impacto. Entonces es importante identificar, por eso, digamos, en esta diapositiva de las bolitas, a la identificación está el tema de que ante cualquier cosa hay una consecuencia, un efecto trae una consecuencia. Entonces, en riesgo se habla de impacto y de probabilidad desde el punto de vista técnico. Y es la probabilidad de que ocurra, es cuántas veces me puede pasar en un año, en 5 años, en 10 años. Entonces, cuando uno está pensando en un riesgo, pero eso sí es probable, pues puede que sí sea probable o puede que no sea tan probable. Pero si llega, puede que no sea tan probable, pero si el impacto es fuertísimo, como en el caso de esta pandemia, pues tú lo montas en la prioridad número uno. O si la inundación o el incendio llega a ser un impacto fuerte, es importante ponerle cuidado y esa es una de las lecciones que nos deja este tema de hoy que nos está aquejando con la pandemia. Y es que los riesgos naturales, de carácter natural, nosotros no los calificamos
grandemente en el tema de impacto y resulta que el impacto es muy grande, aunque la probabilidad de ocurrencia sea la mínima desde el punto de vista técnico. Entonces, después de que nosotros tengamos toda nuestra lista, identifiquemos causas y consecuencias, que ese ejercicio de por sí ya permite repensar el negocio desde otra perspectiva, le da una perspectiva nueva, siendo la misma persona, le da una perspectiva nueva, identificamos la causa, identificamos la consecuencia y pensamos en el impacto y la probabilidad. Es muy importante eso porque en las matrices, digamos, de riesgos que nosotros hacemos a las empresas, está la calificación específica. Si nosotros tipificamos un riesgo que es estratégico o es operativo, hay una tipificación específica para calificar impacto y para calificar probabilidad. Si nosotros no tenemos ese recurso de saber exactamente numéricamente qué calificación le debo dar, pues póngale usted unos números de qué tan grave o describa qué tan grave es si llega a pasar y cada cuánto puede llegar a pasar. Eso hace que usted priorice el riesgo más grave que tenga. Entonces, haciendo ese ejercicio nos hemos dado cuenta que el riesgo más grande de una empresa, uno pensaría, no, pues no vender todo. Todos pensamos eso, pero no. Cuando hacemos ese ejercicio nos damos cuenta que hay riesgos otros diferentes que nosotros estamos priorizando, que tenemos que priorizar. Y eso nos permite identificarlos. Entonces, al tener ese tema, nos damos cuenta que no es del azar. La gestión no viene del azar. La gestión persigue tres objetivos principales. Desde la gestión del riesgo, tú puedes eliminar el riesgo, puedes mitigar el riesgo, o puedes compartir o transferir el riesgo. O sea, son tres cosas. Entonces, si uno lo puede eliminar, pues mejor. Eso es muy poco probable que pase, pero puede llegar a pasar. Uno a veces está haciendo su lista y se da cuenta que este riesgo es tan innecesario, eliminémoslo de tal forma. Mitigarlo es lo que hacemos todo el tiempo, y es que cuando nosotros nos imaginamos el escenario negativo y actuamos en consecuencia, cuando suceda, el impacto va a disminuir. ¿Sí me hago entender? Entonces, gestionar el riesgo no significa que no vaya a suceder. Significa que si sucede, nosotros estamos preparados y tenemos un plan de acción para hacerlo. Entonces, digamos, en el caso de esta pandemia, hubo muchos negocios que esperaron a ver si se acababa la cuarentena, y esperaron y siguen esperando. ¿Sí? Porque desde un comienzo, no, digamos que la primera semana, un gestor de riesgos, ¿qué hace? Hay incertidumbre, no sabemos si es una semana o dos, entonces usted, ¿qué se fija? El peor escenario. No, así va a pasar el año, un mes, 2 meses, 4, 5 meses, 6 meses. Entonces, nuestro negocio, ¿cómo va a mutar? Al empezar a pensarlo, gana tiempo para poderlo reacomodar de alguna forma. Si usted se sentó a esperarlo, pues esperando se quedó y muchos han quebrado. Nosotros, ¿qué hicimos? Eso justamente. En la primera semana nos dimos cuenta que las cosas iban mal, que así como podían decirnos que en una semana volviéramos, podía pasar meses, y actuamos como si tuvieran que pasar meses. ¿Y qué pasaron? Meses. Entonces, ganamos un tiempo que ninguna otra empresa ganó, lo que significa un impacto a nuestras ventas, no sé, al 30% se disminuyeron, porque logramos gestionar el riesgo. Sí, llegó, está bien, no lo calificamos como era porque era natural y siempre los naturales se dejaban a un ladito, pero al momento de llegar nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no volvamos presencialmente, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Plan 1, 2, 3. Y con base en eso actuamos. Y es así, no de sencillo, pero sí, digamos, no es sencillo, sino es más bien de metódico y de sentarse y hacerlo como tal. La lista, las causas, las consecuencias, la calificación que le vamos a dar a cuál es más grave y cuál es menos grave. Si tenemos la matriz y la herramienta, maravilloso. Si no, pues con una lista, digamos que podemos gestionarlo. Y ahí mismo enlistamos, como dice esta diapositiva, las acciones a seguir. Pero, ¿cuáles acciones? No acciones al azar, acciones que ataquen la causa de ese riesgo. Entonces, por ejemplo, no vendo. No vendo porque los clientes se van para la competencia. Entonces, ¿por qué se van a la competencia? Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse. ¿Por qué se van a la competencia? No, es que se les da un maltrato o es porque ha pasado. Ya empezamos nosotros a pensar por qué puede llegar a pasar esto que va a pasar y cómo lo podemos evitar. Entonces, no, vamos a capacitar a los vendedores para que tengan más empatía, para que arreglen mejor las diferencias, o cambiamos a los
a los vendedores de zona o simplemente hacemos otra estrategia de ventas. Digamos, eso es como el plan a seguir y cómo se gestiona el riesgo. Después de que uno lo identifica, hace la causa, la consecuencia, lo califica para saber si es grave, si es medio, si es bajo, porque hay riesgos que son tolerables. Uno dice, no, ante esto no puedo hacer nada. Voy a ponerles un ejemplo. Un riesgo recurrente es la inestabilidad jurídica y tributaria. ¿Mm? Es un riesgo de carácter estratégico, político, social, y es que todo el tiempo nos están cambiando las reglas del juego, con o sin pandemia. Entonces, acá en el país, nosotros no sabemos exactamente si el próximo año vamos a pagar más impuestos o menos impuestos. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, una acción a seguir es si tenemos el contador, que el contador se capacite, que sea una persona proactiva, que aprenda continuamente para que nos prevea cómo vamos a hacer y financieramente tener un manejo para el tema tributario. Ese es un tema supremamente recurrente y es un riesgo compartido casi que en el país. ¿Mm? Hay otro tema, por ejemplo, el riesgo reputacional. Ese es delicadísimo. Y es que empiecen a hablar mal de mi marca, sea o no sea cierto. Nosotros, ¿qué acciones podemos tomar para evitar que el riesgo, que hablen mal de mí? ¿Sí? Si bien es cierto que hablen mal o que hablen bien es buena publicidad, digamos que eso es publicidad, eso aplica más en la gente, en las personas naturales que son artistas, son famosos, son actores, pero en las empresas una mala reputación trae pérdidas inmediatas y a veces irrecuperables. Entonces es importante cuidar la reputación de la empresa, porque si un cliente empieza a hablar mal de tu empresa, es muy diferente recuperar la confianza del mercado, porque se riega pues lo que opinó la persona en el mercado. Entonces uno se imagina, pero ¿por qué pueden hablar mal de mí? Entonces no, porque les llegó mal, porque no les llegó a tiempo. Entonces empezamos a mirar, si no les llega a tiempo, entonces ¿qué puedo hacer yo para que les llegue a tiempo? Y así empezamos a hacer el plan de acción. Entonces ustedes se van a dar cuenta cuando hagan la lista que hay causas compartidas en diferentes riesgos. Entonces hay una sola acción que puede llegar a impactar varias causas y por lo tanto a mitigar varios riesgos. Entonces, eso realmente en la práctica nos ha salvado a nosotros como empresa de fracasar hasta el momento, ¿sí? De ser muy volubles, de tener, digamos, la gestión del cambio clara, por decirlo de alguna forma, y es este plan de acción ante un escenario negativo. También ante un escenario positivo. ¿Qué puede pasar? En riesgos también se habla de oportunidades, y es que una oportunidad es un riesgo al revés. Por ejemplo, no, yo fui a una feria y puse un estante, arriesgué un capital y resulta que desde la feria ahí yo vendo pastelitos y me pidieron 2.000 pastelitos. Entonces yo me emocioné y fui corriendo a la casa y feliz y firmé contrato, pero yo no revisé mi capacidad, entonces resulta que mi capacidad no es de 2.000, es de 100. Entonces eso hace justamente que el negocio se ponga en riesgo. Entonces es importante evaluar las oportunidades con la misma mirada de los riesgos desde un plan de acción. Así como estamos acá, decimos, y ay, ¿qué pasaría si me piden 2.000 cosas? Yo solo tengo capacidad para 100. O en el caso de los servicios que me pidan 70 servicios y yo solo puedo atender 10. Entonces ahí es cuando me dicen, no, pues yo qué debería tener. No, pues yo en el caso de los pastelitos debería tener una pastelería aliada donde yo pueda ir a preparar, o tengo 3 personas vistas que saben mi receta y yo les puedo decir cómo hacer los pastelitos, o si no quiero que me roben la idea, entonces yo les paso una parte de la receta y ellos la terminan, pero en mi cabeza multiplico las cosas como deben ser, tengo medianamente cuadrado cómo podría ser, y eso evita que cuando suceda nosotros como que miremos a todas partes como, ¿y ahora qué voy a hacer? Esa es la idea de gestión del riesgo. Yo ya pensé en eso. Entonces yo apunté que podía hacer esto, esto y esto, y ya gestioné esto y esto, que va el quinto punto, acá me equivoqué. Y es hacer seguimiento. Porque nosotros si planteamos, hicimos todo el ejercicio, identificamos los riesgos, identificamos las causas, identificamos las consecuencias, los calificamos, y no, mi riesgo prioritario es este. Y le hicimos un listado de cosas que podíamos hacer, pero no le hicimos un seguimiento o no lo estamos haciendo, pues de nada vale hacer la lista y el ejercicio.
Esa es la idea de la gestión, que uno a través del tiempo, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Si ha funcionado esto o no ha funcionado? La eficacia de una gestión de riesgos se determina básicamente por la mitigación, ¿sí? Y es que no se presente. O sea, todas estas cosas de prevención tienen el sabor como, pero no lo vi, ¿sí? La prevención de la enfermedad, pues no me enfermé, esa es la recompensa, que no suceda. Y si sucede, ya tenemos un plan de acción y tenemos, no plan A, B, C, D, F, G, no. Podemos tener un muy buen plan B para mitigar el tema, eliminarlo, controlarlo o transferirlo, porque hay riesgos tan grandes que es mejor compartirlos con un aliado, que es mejor transferirlos a otra parte. Hay líneas de negocio que en este ejercicio nos damos cuenta que no son rentables y nos van a traer más problemas, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el ejercicio de gestión de riesgo del emprendimiento. Cuando nosotros ya somos una empresa más grandecita, lo recomendable es hacer la matriz bien juiciosos, con las calificaciones estipuladas, establecer una matriz de riesgo de acuerdo a nuestro apetito de riesgo, si nos vamos a arriesgar mucho, si nos vamos a arriesgar poco, de ahí sale la tal calificación, que las causas en un Excel o en un software se vea como toda la gestión. Si nosotros somos emprendedores, hagamos una lista, hagamos el ejercicio bien hecho, cuidemos nuestras habilidades personales, cultivémoslas, porque pues eso es lo más importante. Básicamente de eso se trata lo que les quería compartir hoy. Entonces, la invitación es para que ustedes mismas, a través del descargable que Ana les hará llegar en su momento, hagan su lista, hagan sus causas, hagan sus consecuencias, hagan su calificación, su plan y hagan sus seguimientos. Es una plantilla básica, no es una matriz elaborada de riesgos, para que ustedes puedan desde el emprendimiento empezar a pensar en esos escenarios. Entonces, pues básicamente desde la Corporación Fomentar Desarrollo les deseamos todos los éxitos en sus ideas de negocio. Recuerden que la idea de emprender es que tu idea se vuelva una oportunidad de negocio, y en las empresas evaluarse pues cada año, que es la idea, reevaluarse, revisarse si estamos haciéndolo bien, si tenemos los mismos riesgos, si bajaron, si ya disminuyeron, si subieron. Esos son mis datos, y la idea es que ustedes puedan pues ejecutar y llevar en la práctica todo lo que vimos hoy. Cindy, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa que seguro nos va a ayudar a todos los empresarios y emprendedores a tener mayor claridad y control en todas esas situaciones que muchas veces salen de nuestras manos, pero que de verdad podemos preverlas inicialmente y así estar mejor preparados cuando lleguen esos momentos. Tengo una pregunta y es, por ejemplo, cuando somos emprendedores, cuando queremos emprender, pero aún estamos trabajando y queremos, por ejemplo, dejar nuestro trabajo para emprender, ¿qué tipo de acciones o qué tipo de elementos o de preguntas o de información tenemos que tener clara a nivel de riesgos antes de dejar nuestro trabajo y así poder empezar a emprender? Bueno, voy a narrarte un poco desde mi experiencia lo que yo hice, y fue también lo que funcionó. En primer lugar, lo que yo decía en la charla, del tema de la mentalidad, ¿no? Primero tenemos que trabajarnos la mentalidad, que vamos a dejar de recibir un sueldo fijo. Desarraigarse de esa idea prácticamente es cambiar una creencia que uno tiene desde la niñez, si no viene de un hogar de, digamos, de emprendedores, por decirlo de alguna forma, porque pues habrá casos en que sí. Pero desapegarse de esa mentalidad de voy a recibir los mismos X cantidad de dinero, llueva, truene, o pase lo que pase, voy a recibir mi plata, eso es lo primero que cambia. Entonces, la relación que uno tenga mentalmente con esa idea es lo más grave de cambiar y lo más importante, lo primero. Ahora lo segundo, tampoco vamos a decir que solo con pasión y entrega y buenas ideas vamos a obtener unas ganancias en un emprendimiento que hasta ahora está arrancando, ¿cierto? La idea del emprendimiento es tener un músculo financiero que nos soporte. Yo como empecé, yo tenía un trabajo de tiempo completo, una pasión absoluta por hacer intervención en empresas. Yo no quería hacerla en una, quería hacerla en muchas y hacer un tema de intervención social. Entonces, en ese momento, el gerente donde yo trabajaba me dijo,
¿por qué no trabajas medio tiempo? Pues claro, el sueldo se me va a disminuir a la mitad, pero voy a tener la oportunidad de en la otra media jornada explorar mi mercado, mirar si mi idea funcionó, eh, intentarlo. Porque si uno renuncia completamente, digamos, a un ingreso, se queda con unos ahorros y se queda tomando decisiones con unos ahorros y eso genera unas emociones de desesperación o de querer resultados inmediatos. ¿Mm? Entonces, esas emociones hacen que tú no tomes buenas decisiones. No es lo mismo tomar decisiones cuando el agua te llega a los pies o cuando te llega al cuello. ¿Ves? Entonces, sí es importante conservar una entrada para cubrir buena parte de tus gastos fijos, mientras exploras, porque te vas a desarraigar completamente de la vida que llevabas como empleado. Como empleado tú toda la vida llegabas a las 8, salías a las 5, la quincena. Como emprendedor, recibe lunes, recibe miércoles, recibe jueves, no recibe 15 días, recibe el otro mes. Se da cuenta que las empresas pagan a 60 y a 90 días y ya se pone al lado del empleador, como claro, y los impuestos y no sé qué. Entonces es importante uno prepararse para ser emprendedor. Y pues hay muchos tipos de emprendedores. Hay emprendedores que no son empleados, sino que toda la vida han sido comerciantes y ellos como que esa idea de estar recibiendo fijo, no, pero como me estás preguntando específicamente de los empleados, eso fue lo que yo hice que me funcionó para desarraigarme, para tomar decisiones acertadas ese año que duré así. Y pues acá estoy, ya digamos que yo de la empresa que me fui de última vez que fui empleada me fue muy bien. De hecho, eso me abrió muchísimas puertas porque no me fui con energía mala, sino me fui como, vamos a abrir nuevos caminos y esos aprendizajes de esta última empresa o las cosas que permití, las cosas que pasaron, buenas, malas, definitivamente se van a ver recompensadas. Hablemos de pronto, Cindy, de algunos elementos, de algunas situaciones prácticas y cómo podemos mitigar de pronto ese riesgo. Te voy a poner varios ejemplos y ayúdanos de pronto a pensar qué tipo de soluciones podríamos aplicar en esas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un poco conocimiento del negocio, pero queremos entrar en ese sector, ¿qué podemos hacer para mitigar ese tipo de riesgos? Entonces, digamos, nosotros efectivamente no sabemos nada, pero queremos entrar a ese negocio, a ese sector. Eso también me pasó. ¿Qué hice yo? Meterme al sector, es decir, si yo hasta ahora tengo la idea, pues digamos que necesito conocer del sector, entonces, ¿con quién me voy a relacionar? Tengo que ir a sus conferencias, a sus reuniones, hablar con gente que esté en el sector, sea el emprendimiento que sea. Nosotros tenemos que saber qué nicho de mercado manejan, qué lenguaje manejan, qué precios se manejan, cómo son el tema de los procesos. Y uno en esa investigación pues se tarda un poco más, pero es importante mezclarse en el gremio, llámese como se llame. Si nosotros, digamos, queremos meternos en un negocio de empanadas, de comida, de un asadero, lo primero que uno debería hacer es ingresar al sector y revisar cómo se lleva a cabo, qué se debe hacer, tener amigos al respecto, empezar a hacer como una lista de cosas que no sabíamos y que debemos saber. Eso es como lo más importante cuando uno no conoce un sector. Digamos que desde Internet uno puede leer muchas cosas, pero la práctica y las personas nos pueden brindar más información. Hoy en día en las redes sociales hay grupos de sectores. Digamos, la gente que trabaja en propiedad horizontal tiene sus grupos, la gente que trabaja en consultoría como nosotros tiene sus grupos, la gente que vende libros tiene sus grupos, la gente de comida también. Eso es saber cómo están pensando ellos y cómo están actuando, digamos. Eso es una de las cosas que uno puede abordar. Excelente, sí, estoy súper de acuerdo y diría de pronto también que es importante tanto meterse a conocer al máximo de ese sector, lo como decías tú, asistir a todos los eventos que haya y también posiblemente hacer alianzas, buscar de pronto si en tu equipo puedes invitar a otra persona que sí tenga conocimiento, crear equipo en el emprendimiento y si tú quieres entrar a eso, entonces de pronto invitar a ser parte de alguien que tenga mayor experiencia en esa área con el cual tú te puedas complementar y así generar una sinergia para que no entres como sin saber absolutamente nada, sino que al menos ya tengas un apoyo. Y si no es alguien de tu equipo, entonces al menos alguien, un consultor o alguien que te pueda, un mentor, alguien que te pueda como guiar y acompañar más
en ese proceso para de pronto no cometer errores. Bueno, otro tema es, por ejemplo, cuando no me compran, ¿cierto? Si hay un riesgo y es que no hay clientes o no me compran o no estoy vendiendo lo que espero, ¿cómo puedo de pronto mitigar y prever ese riesgo? Bueno, entonces, pues digamos que ahí sí ya siguiendo la metodología, digamos que ese es un escenario, entonces nosotros tenemos ese escenario y si no me compran, entonces tenemos ese y si no me compran. ¿Eso qué significa? El riesgo ahí, digamos que es la pérdida de clientes, porque no te compran, porque los clientes no están comprando. Entonces la pérdida de clientes tiene unas causas. Entonces uno empieza a listar las causas, ¿por qué no me están comprando? Entonces todo depende del producto. Si es comida, será muy salado, será muy dulce, será muy grasoso, será que no lo estoy entregando a tiempo, lo estoy entregando frío, o si es ropa, la promesa de entrega en la foto se veía una cosa y yo estoy viendo otra. Si es un servicio es más delicado en el sentido de que yo tenía una expectativa, un imaginario y me están entregando otra cosa. Eso pasa mucho en las consultorías. La gente puede llegar a pensar que viene a organizar la empresa, pero ellos no se involucran. Entonces, el resultado pues no va a ser el esperado. Entonces, es muy importante estar alineado con las expectativas de los clientes. No solo las necesidades, porque las necesidades, pues quien compra una empanada, un pastel, pues quiere satisfacer un antojo. Y lo mismo con la ropa, bueno, con cualquier cosa que no sea de primera necesidad. Pero ¿qué expectativa tiene esa persona? Entonces es importante conocerla para nosotros enlistarla por qué las causas de por qué no me compran. Y ya después de tenerlas claras las causas, uno ya puede revisar las consecuencias puntuales de cada causa, porque eso no tiene, la gran causa es que no me compren, pero tiene unas causas chiquitas, tiene unas consecuencias chiquiticas, y adicionalmente, ¿qué plan de acción puedo hacer? Entonces es importante el conocimiento del cliente, así tenga que hacer yo una encuesta, un sondeo, para eso menos mal están en las redes sociales, de por qué no podrían llegar a comprar una hamburguesa, por ejemplo, porque no podrían llegar a comprar una pieza de ropa, una pieza tecnológica, el servicio que estoy ofreciendo. Y asimismo nosotros hacer un plan de acción para evitar caer en esos errores para que a mí sí me compren. Porque así como ponían el ejemplo en una clase, el café que vende Tostado, el café que vende Starbucks y el café que vende Juan Valdés es café, pero el nicho y la manera como ellos lo venden es diferente. La promesa que ellos le hacen a las personas y el público es diferente. Un tostado es para que uno va de afán y es económico, va de camino. En cambio, Starbucks te vende la experiencia de trabajar en el café, trabajar ahí en el lugar, te vendes el lugar, ni siquiera el sabor del café. Y en cambio, Juan Valdés vendes el sabor del café, la experiencia de compartir con alguien, no tanto sentarte a trabajar. Entonces es muy importante saber qué dolor es el que estás cubriendo para hacerte plan de acción, para poder evitar ese riesgo. Súper de acuerdo. Y quisiera hacer énfasis en algo que dijiste que me parece súper relevante cuando estamos emprendiendo, y es ese tema de cuáles son las expectativas que tienen nuestros clientes, porque resulta que ahí viene gran parte de ese éxito, que muchas veces el cliente tiene una expectativa, nosotros tenemos otra, y finalmente ahí es cuando no hay como esa satisfacción al final de realizar la venta. Entonces es súper importante que en todo ese tema comercial y de ventas tengamos muy claro y aprovechemos todas estas herramientas para escuchar a nuestra audiencia, para escuchar a nuestros clientes y preguntarles, venga, ¿les gustó, no les gustó, qué mejorarían? Y saber y enfocar muy bien ese tema de satisfacción de las expectativas. Bueno, finalmente hay un reto que me parece también relevante, muy importante, y es el poder aprender a evolucionar con los cambios del entorno. El que no nos quedemos y de pronto todo va, en este momento todo va cambiando, la tecnología cambia, el mundo cambia. ¿Cómo podemos de pronto mitigar este riesgo a de pronto no convertirnos en obsoletos? Uy, el entorno está cambiando. Eso sí, no es solo el entorno por la pandemia, no. A nivel general, los negocios cambian y puede llegar a cambiar. Si una persona es rígida, completamente rígida y no lee las necesidades de la empresa, un emprendimiento, una empresa se vuelve, por eso es persona. En la Cámara de Comercio es persona, solo que jurídica. Pero la empresa como tal tiene una personalidad, es como una persona viva. Tiene unas necesidades propias, unos dolores propios. Si tú no sabes leer a esa persona, la persona se muere, tal como en la vida normal biológica, porque la persona jurídica tiene unos dolores específicos. Ejemplo, necesita una impresora nueva, necesita
unos procesos nuevos, necesita más gente. Entonces, el entorno, por eso la cabeza, la gerencia o las gerencias o la junta o el emprendedor debe estar muy pendiente del entorno y que está cambiando, porque esos puntos sensibles en algún momento es un cambio pequeño y al otro día se volca la nueva realidad. Entonces es muy importante que las cabezas de las empresas estén muy pendientes de los cambios. ¿Dónde se ven los cambios? En los noticieros, en los comentarios de los clientes, en las ventas. No, las ventas tuvieron una caída pequeña. Entonces uno identifica con los años los meses en que se vende bien, los meses en que no, empieza a identificar las causas, no se está vendiendo por este lado y ante todo, si uno conoce el negocio, es confiar también en la intuición. La intuición no es más sino información que el cerebro no alcanza a procesar y a mandar a la parte consciente, pero está ahí, esos datos están ahí y te brindan como una sensación de malestar o una sensación de bienestar que tú deberías gestionar de alguna forma. Entonces, hay un tema completo que da para una charla completa que se llama gestión del cambio, que es ya propiamente cómo nosotros introducir cambios en las empresas de tal forma que no afectemos tanto a las otras personas, que las tengamos en cuenta. Y tienen una serie de pasos, son 10 pasos para la gestión del cambio, pero a nivel de emprendimiento, realmente es estar muy pendiente del entorno y de lo que el cliente quiere, porque en cualquier momento el gusto cambia. Muy pendiente del tema de la intuición, de las ventas, los noticieros, el tema político, todo le tiene que caber en la cabeza al emprendedor para saber y tomar una decisión acertada. No siempre uno toma las mejores decisiones, pero no una decisión tan equivocada que lleve el negocio a la quiebra, digamos así. Totalmente. Otra cosa que agregaría sería también estar pendiente de esos eventos internacionales y de mirar, por ejemplo, estar pendiente de estar mirando quiénes son esos como referentes o competidores, pero a nivel mundial. O sea, si tú tienes un emprendimiento en determinada área, vete a mirar quiénes son los mejores en el mundo y qué están haciendo. Y no solamente a nivel local, porque a nivel local es importante conocer quién más hace lo que tú haces, sino también a nivel internacional, que tú los puedas estar referenciando, que los puedas estar mirando, conociendo, y así estar atento a las tendencias, cómo poder ir cada vez evolucionando. Es muy importante estar siempre 3 pasos adelante y eso lo logras estando siempre en contacto permanente con el mercado, estando escuchando, estando mirando, estando leyendo, estando teniendo la información y con el contacto de todas las tendencias que suceden en el mundo para poder siempre seguir evolucionando con el entorno y no morir en el tiempo. Silvi, Eso sí, muchísimas gracias por gracias. este gran espacio, por toda la información, todo el conocimiento que nos compartiste. Creo que ya quedamos con muchísimas bases. Vamos a dejar montado en la plataforma este formato que Cindy nos va a compartir para que de verdad cuando empieces a emprender tengas al menos claro cuáles son esos primeros riesgos a los que podrías tener y tengas claro, más que los riesgos, la forma como los puedes solucionar y que así, si llegasen a suceder, impacten en una menor medida tu negocio. Muchísimas gracias. Sigan viendo todas estas conferencias que tenemos en el Congreso Mujer, Abundancia y Negocios y sigamos aprendiendo para poder crear cada vez de una mejor forma el emprendimiento y la vida que soñamos. Gracias, chao. Gracias, chao.